Hola, buenas tardes. Pues seguimos con un nuevo webinar dentro del Congreso Virtual de Digestivo, alias COVID, de la Sociedad Española de Patología Digestiva, con el título No todo tiene que ser COVID, la endoscopia sigue avanzando y creciendo. Primero, dar las gracias al doctor Julio Iglesias del Hospital Santiago de Compostela por su invitación a formar parte de este evento y que vamos a moderar entre el doctor Sánchez Yagüe del Hospital Costa del Sol y yo mismo. En esta sesión telemática abordará varios campos de técnicas avanzadas, como resección de lesiones complejas, endoscopia diagnóstica y terapéutica, y colangiopancreatoscopia. Y contará con la presencia de 4 reconocidos expertos, tanto nacionales como internacionales. Estoy convencido de que disfrutaréis y aprenderéis muchísimo de sus aportaciones. Y doy paso a mi compañero de mesa, el doctor Andrés Sánchez Yagüe. Andrés, cuando quieras. Bueno, voy a pasar a presentar, como yo ya he hablado en la introducción previamente, ahora voy a pasar a presentar a mi amigo, el doctor Alberto Herrero de Tejada, que, como sabéis, todos trabajan en el Hospital Puerta de Hierro y que es uno de los expertos nacionales en disección submucosa, como sabéis, es el director del ISD Madrid Live, y que nos va a hablar hoy de avances en las técnicas de resección endoscópica de lesiones complejas. Alberto. Buenas tardes, muchas gracias, Andrés. Quiero agradecer al doctor Iglesias y al doctor Sánchez Yagüe su amable invitación a participar. Y me pidieron que hiciera una charla lo más práctica y visual posible, y he querido hacer un pequeño repaso de algunos ejemplos de resección endoscópica de lesiones complejas. Y la primera pregunta que me hice es cómo definir ante el auditorio qué es una lesión compleja. Y yo entendería como una lesión compleja para una resección endoscópica aquella presente en el tracto gastrointestinal de tipo neoplásico, que fuera subsidiaria de una resección endoscópica con intención curativa y que tuviera alguna o todas las características que a continuación describo. Alguna característica que dificulte su resección y o que incremente el riesgo de complicaciones y o que aumente el riesgo de recurrencia. Y pensando en estas posibles características, en primer lugar, que fuera una característica anatómica, es decir, que estuviera localizada en alguna zona de particular dificultad para su diagnóstico y o resección, como puede ser en el tracto superior la faringe o el esófago proximal, el cardias, el píloro, el duodeno, particularmente en la vecindad de la papina duodenal, o en el tracto digestivo inferior, en el ilion terminal, en el apéndice, sobre un divertículo, en ángulos y en la zona del sigma de difícil movilización o en el canal anal sobre el plexo hemorroidal. Son ejemplos de localizaciones anatómicas particularmente complejas para la resección. Y la identificación forma parte del primer proceso previo a la resección, y este es un ejemplo de una lesión aparentemente de 1,5 centímetros situada en ángulo hepático, y cómo la valoración inicial, incluyendo la aplicación de índigo carmín, muestra una lesión que podría ser patología cerrada, pero solo la retroversión nos muestra la verdadera naturaleza de la lesión y cómo la mayor parte de ella, de un tamaño de entre 3 y 4 centímetros, crece en un pliegue en su vertiente oral y, por tanto, difícil de identificar inicialmente y mucho más difícil de resecar endoscópicamente. Otras características de las lesiones complejas pueden ser la profundidad, aquellas lesiones situadas en la capa submucosa o en la muscular propia. El tamaño, lesiones de gran tamaño, más de 5 centímetros y hasta 25, en algunos casos de lesiones rectales. O la afectación circunferencial, ya sea en el esófago, como pueden ver en esta imagen de una disección circunferencial del esófago, de un papiloma, como en el recto. La fibrosis, la presencia de fibrosis severa en la lesión, fruto bien de la manipulación, por un intento de resección previa, la toma múltiple de biopsias o el marcaje endoscópico, como pueden ver en el vídeo inferior, el ejemplo de una disección
con un intenso marcaje endoscópico previo y una fibrosis severa que dificulta notablemente su disección, o una fibrosis que también puede ser espontánea. En lesiones sesiles de gran tamaño se genera una fibrosis secundaria a la movilización de la lesión o que haya una invasión submucosa, y también la infiltración grasa en la capa submucosa que dificulta la visualización y corte. Pasando a mostrar algunos ejemplos de técnicas de resección endoscópica avanzada, comentaré 2 casos de disección submucosa endoscópica. En lesiones faríngeas, en las cuales no tenemos ni mucha experiencia en su diagnóstico, ni, por supuesto, casi ninguna en su disección o resección, son fundamentalmente grupos japoneses los que han reportado series de entre 30 y 60 casos de disección realizada en el espacio faríngeo. Son pacientes con antecedentes habitualmente de hábitos tóxicos de alto riesgo y son formas epidermoides de lesiones. Y voy a mostrar un vídeo corto de una disección submucosa endoscópica realizada en el espacio faríngeo, en la cual, dado que es un espacio en el que habitualmente trabajan los otorrinos, se realiza una colaboración con ellos, en este caso. Primero el diagnóstico, como ven, es una lesión escamosa con un patrón superficial vascular típico y además una coloración negativa cuando se utiliza Lugol, y se realiza la disección con un marcaje, una inyección, siguiendo un esquema habitual, pero con la diferencia de que es un espacio particularmente difícil de movilización, que exige siempre la intubación del paciente y, como comentaba, en ocasiones la colaboración de los especialistas de otorrino para la tracción de la glotis o, como ven aquí el ejemplo, la tracción de la propia lesión para crear suficiente tensión. Esto algunos grupos lo han realizado directamente con técnicas de tracción endoscópica utilizando clip line, pero el método básicamente, siendo el mismo que una disección estándar, entraña la dificultad de la escasa movilización en esa zona del tracto digestivo. Otro ejemplo de disección de una lesión compleja es el de aquellas neoplasias gástricas que se extienden a través del píloro y presentan afectación duodenal. Se considera aquellas que se incluyen en la vecindad a menos de medio centímetro del canal pilórico y pueden o no sobrepasar el mismo y avanzar en el duodeno. Voy a mostrarles a continuación el vídeo de un caso de una neoplasia gástrica referida a nuestro centro de una extensión aproximada de 5 centímetros y que abarcaba no solo el anillo pilórico, como ven en estas imágenes, sino que se extendía aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio en el bulbo duodenal. Esta es una imagen, era una imagen en retroversión, tendremos oportunidad de ver alguna más. Lo inicial y más más cuidadosamente tuvo que realizar fue un adecuado marcaje intentando respetar al máximo una zona de mucosa sana que redujese el riesgo de estenosis secundaria una vez realizada la disección. Esa es la vertiente gástrica de la lesión, como pueden ver. Y verán cómo en retroversión, esta es la imagen en retroversión dentro del píloro, se realiza el marcaje complementario hasta alcanzar en uno y otro margen el marcaje previo realizado en el borde pilórico. Esta intervención, tanto en el diagnóstico como en la disección, se realizó utilizando un segundo gastroscopio especial de la serie de Sonoscope, un gastroscopio terapéutico de 3,2 milímetros de canal de trabajo, con una flexibilidad de 210 grados que permitió un abordaje óptimo en esta posición difícil. Esta es la disección, el corte de la disección en el borde duodenal. Estas son imágenes del corte en el área gástrica de la lesión, cómo se va complementando, y fue particularmente complejo el abordaje en la zona pilórica, con la necesidad de cambios repetidos de endoscopio. Ven de nuevo en retroversión, realizando la disección justo sobre el anillo pilórico. Esta es una de las fases finales, cuando ya se ha liberado toda la lesión en el margen duodenal y anillo pilórico, y el final de la disección, el lecho de la disección. Y verán a continuación la visión de la zona, utilizando el segundo gastroscopio. Ese es el margen pilórico y duodenal
de la disección y cómo se apuró al máximo para dejar un mínimo puente de mucosa preservada que facilitaría después la cicatrización. Y ven aquí la lesión fijada, una neoplasia gástrica con displasia de alto grado resecada de forma curativa. Estos casos en que haya afectación duodenal son los que se asocian a un mayor riesgo de resección incompleta y estenosis. Un ejemplo, algo diferente, pero también el que participa en la disección, es el de los procedimientos combinados con cirugía. Con nuestros colegas podemos llegar a realizar procedimientos que requieren una colaboración por vía laparoscópica. Este fue un caso de una lesión duodenal, un lugar particularmente complejo, un tamaño de aproximadamente 5 centímetros con un alto riesgo de perforación diferida. El procedimiento se realiza en quirófano. Inicialmente se realiza la fase de disección de esta lesión que es situada en la segunda porción cerca de la rodilla inferior duodenal. Las diferentes fases de la disección es una situación particularmente difícil por lo fino de la capa submucosa y la facilidad de producir lesión en la capa muscular. Unido a ello, una dificultad de movilización, una presencia continuada del nivel de agua, pero se fue abordando toda la disección de la lesión, mientras nuestros compañeros de cirugía se encontraban supervisando la situación y la combinación o el plan era el de el cierre del defecto por vía quirúrgica, dado que el riesgo de perforación diferida es extremadamente alto y una perforación diferida en ese espacio, en esa zona duodenal, tiene unas graves repercusiones. En este caso, aunque la intención fue inicialmente hacer una cirugía laparoscópica, y van a ver las imágenes, hubo que convertir en cirugía abierta por lo difícil que fue el acceso, por la presencia importante de panúnculo adiposo, y se convirtió en una cirugía abierta, pero se pudo cerrar con éxito de forma reversa la cicatriz. He querido poner un ejemplo de cómo hubiera sido la imagen laparoscópica del cierre. Aquí ven en la derecha el lecho y la lesión fijada, en nuestro caso. Una resección curativa en bloque. El abordaje laparoscópico inicial en nuestro centro, que hubo de reconvertirse en cirugía abierta. Previamente nosotros transiluminábamos el defecto mucoso y submucoso y hubo de hacerse un cierre por vía abierta. Pero como pueden ver en las imágenes de la izquierda, esto hubiera sido el plan inicial. Aquí ven una posición más favorable. Los cirujanos cierran el defecto identificado con transiluminación tras la disección. De esta manera se evita, como ya digo, un riesgo alto de perforación diferida. Habitualmente esos procedimientos se han llevado a cabo en Japón y requieren entre 4 y 8 días de estancia hospitalaria. Otro ejemplo de técnica avanzada de resección es el de la resección tunelizada submucosa para lesiones situadas en el espacio submucoso o en la capa muscular. Descrita inicialmente en el esófago, la técnica consiste en la creación de un acceso proximal similar a como se hace en el POEM, una disección del espacio submucoso hasta identificar la lesión, una liberación de la misma y extracción a través del acceso y un cierre posterior del acceso mediante el uso de clips. Voy a mostrar un ejemplo de resección tunelizada de una lesión gástrica en nuestro hospital, un GIST de aproximadamente 8 milímetros de tamaño, identificado en un paciente varón joven de 42 años, en el que se planteó una resección tunelizada con intención curativa. El primer paso es la inyección submucosa, la creación de la mucosotomía y disección. Esta es la visión de la disección tunelizada creada y la identificación de la lesión, que como pueden ver estaba en un margen lateral. Es fácil perderse en un espacio tunelizado en lesiones pequeñas. Nos costó identificarla, pero una vez identificada se continuó la disección submucosa alrededor de la lesión y se cambió el bisturí para realizar una disección profunda de la lesión que estaba adherida a la capa muscular, y van a ir viendo cómo se libera, se ve el espacio peritoneal, el peritoneo visceral,
Se utilizó una técnica de tracción con hilo para evitar que esa lesión involuntariamente cayera en el espacio peritoneal y poder mantenerla y recuperarla. Se extrae y se vuelve a revisar a través del túnel el defecto creado en el espacio peritoneal. Pueden ver la grasa. Y se cerró el acceso posteriormente con una técnica de clip múltiple con polyloop que permitió asegurar un cierre exitoso y una recuperación precoz del paciente sin incidencias. Fue dado de alta a las 48 horas. La lesión fue un GIST de unos 8 milímetros de bajo grado y con criterios de curación. Por último, me gustaría comentar la resección transmural endoscópica de lesiones colorectales. Muchos de ustedes conocen este sistema de clip creado por Ovesco, de resección transmural. Consiste en un clip aplicado a la punta del endoscopio con un asa insertada en el capuchón que permite la resección completa y transmural de lesiones de pequeño tamaño entendidas como lesiones menores de 2 centímetros, aunque en ocasiones los especímenes superan ese tamaño. Tanto la lesión en bloque como alguna de sus variantes, que incluye la resección híbrida, la resección mediante técnicas de RME y una lesión de gran tamaño y la aplicación del clip en un punto concreto como pudiera ser una lesión extensa que creciera sobre un divertículo. Ese es un vídeo que muestra la resección de una lesión pequeña de aproximadamente 10 milímetros con sospecha de presentar invasión submucosa superficial, que es una de las indicaciones de esta técnica, además de la localización sobre apéndice o sobre divertículos. Aquí ven la lesión con un patrón superficial irregular, sospechoso de adenocarcinoma. El proceso se realiza mediante el marcaje circunferencial de la lesión, con un clip normal aplicado. La dificultad que entraña esta técnica, que es corta en su procedimiento, es la inserción del clip montado. Esta es la visión endoscópica del clip montado. Incluye un anillo alrededor que dispara el clip. La técnica consiste en la introducción de una pinza especial de captura de la lesión. Hay que traccionar en el interior del clip y los puntos marcados sirven de referencia al endoscopista para asegurar que la misma se encuentra incluida. El proceso es muy rápido, el disparo y corte simultáneo o casi simultáneo de la lesión mediante un asa de polipectomía incluida en el kit, y es esencial que endoscopista y ayudante estén perfectamente coordinados para el corte. Y aquí van a ver la zona de resección con la aplicación del clip, donde se ve la grasa peritoneal, y el proceso es de cierre y resección simultánea. Y de esta forma podemos abordar lesiones con sospecha de invasión submucosa superficial con éxito. Por último, sí quería también dar unas pinceladas de nuevas técnicas. Es un ejemplo pero rápido, de nuevas Alberto, que vamos fuera de tiempo. Sí. Técnicas como de disección mediante el uso de láser o técnicas de sobretubo que pueden ayudarnos al acceso y a la tracción de lesiones situadas proximalmente en el colon. Por último, dos pinceladas para hablar de la prioridad de las técnicas de resección en los tiempos de COVID. La Sociedad Española de Patología Digestiva, con otras sociedades nacionales, han presentado criterios o recomendaciones de reinicio en actividad y la resección de lesiones neoplásicas se encuentra en el grupo de prioridad, al igual que la propia Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva. Por tanto, estas técnicas estas lesiones son actualmente o deberían ser una prioridad en la desescalada o el reinicio de la actividad. Mis conclusiones serían estas. Las técnicas de resección avanzada forman parte de la oncología digestiva en el año 2020 y son prioritarias. Estamos viviendo una continua expansión de su uso y variantes con un incremento de la complejidad que llevan asociadas, pero por otro lado exigen un entrenamiento en su uso, unos medios materiales y un soporte institucional para llevarlas a cabo con éxito. Quiero agradecer a todo el grupo de resección endoscópica y al servicio digestivo de mi hospital todo el apoyo y todo el trabajo que realizan. Muchas gracias. Voy a presentar al doctor Paolo Archidiácono, que es adjunct professor at Salute Vitale. Es que habéis puesto la... Vale, perdón.
at San Raffaele Ospitale in Milano. He's also head of pancreatobiliary endoscopy and endosonography at the San Raffaele Scientific Institute. He's also the one of the founders and member of the executive board of EuroUS. That's one of the most important US meetings in Europe. Please, Paolo, go ahead. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a la organización por este invito. El argumento de mi lectura hoy es el ecoendoscopía como arma terapéutica creciente, dónde y cuándo utilizarla. So, my Spanish has finished now, so I start speaking in English. If it works here, okay. The EUS is a technique that has greatly changed along these years, and we can define three special and epochal changes along its history. The first one, and most important, was achieved in 1992, when the first linear scope has been introduced in clinical practice, opening the way to FNA. The second big step was the introduction of the elevator on the working channel, helping endosonography in the use of devices, opening the way to therapeutic procedures. And the third and the very recent change was the introduction in the market of instruments with 4 mm working channel that provide the possibility to use bigger and more therapeutic devices. If we look to the literature starting from 2001, when the first procedure reported of a common bile duct drainage performed by Mark Giovannini, we can see a very, very high incremental of papers on a US guided procedure. And last year, more than 500 studies have been published so far. But nevertheless, this is a signal of a great interest for these procedures. If we look to the clinical settings, we can see that also for a high volume referral center like our own in Milan, the number of therapeutic procedure is still a minority related to the everyday activity. And so what could be the explanation for that? First of all, as underlined in these guidelines on interventional US, the main point is because these are very difficult and challenging procedures that need not only a top level of US expertise, but also a high proficiency in therapeutic ERCP. A second important issue is that most of the therapeutic procedures that you see listed here are still considered experimental and to be performed only inside clinical trials. Today, due to the short time that we have, I'd like to drive your attention on the US guided drainage procedures. The US guided drainage of pancreatic fluid collection is the most diffused and widely accepted as first choice among the US guided procedures. This paper, recently published on Lancet, presents the results of the Dutch multicenter randomized trial comparing endoscopic step-up approach, that means US guided drainage and eventually necrosectomy versus surgical approach in the treatment of necrotizing pancreatitis, showing a significant benefit of endoscopic approach on the rate of pancreatic fistula and length of hospital stay as compared to surgical approach. And same results have been shown in a more recent US study, mainly focused on the use of lumen opposing metal stents. So considering which endoscopic procedure is best choice to use, this meta-analysis data show that US guided procedure is significantly better for technical success, having, as compared to the standard endoscopic procedure, having the possibility to safely drain collection not visible on standard endoscopy.
The use of lumen-opposing metal stents have further improved our capability to drain collections, giving us the possibility to directly assess the cavity and to perform necrosectomy procedures in infected necrosis like walled off necrosis, like on the screen on your right. This has a significant impact on clinical resolution of walled off necrosis compared to the use of plastic stent, as you can see in this meta-analysis recently published. Anyway, we must take in consideration that the use of lumen-opposing metal stent could be complicated by acute hemorrhage, as shown in these randomized studies from USA, and this could be determined either by the erosion of big vessels in the early days after the drainage, but also if the stent is left in place for a long time, more than 1 month. This is a case that we had in our department of erosion of a gastroduodenal artery, and the radiologist had to perform interventional radiologist to put coils to treat the acute hemorrhage. A possible solution to this problem could be the deployment of a silicone stent inside the lumen-opposing metal stent to act as a bumper, preventing a contact of the distal flange of the stent with vessels that could cause direct erosion of the vessel wall. And this study, recently published, is looking to this possibility. US-guided drainage with lumen opposing has been also shown to be extremely effective in the treatment of afferent loop syndrome after pancreatic surgery in comparison with the standard enteroscopy-assisted luminal stenting, both for clinical success and need for interventions. And also for the management of postoperative pancreatic leaks, US-guided drainage with LAMS compared with transcutaneous and surgical drainage has been reported to be more effective, particularly in obtaining primary resolution of the collection and reducing the related mortality. You can see here the deployment of the stent. Let's now talk about biliary drainage that can be considered the hot topic of US-guided therapeutic procedures. We know that ERCP is the gold standard for biliary decompression in patients with malignant biliary obstruction. In expert hands, this technique has a failure rate of near 10% due to surgically altered anatomy or duodenal structure or tight biliary structure. Percutaneous drainage is considered the conventional alternative procedure to this, but it's hampered by a quite high risk of complication and a significant decrease of patient quality of life. Different US-guided biliary drainage techniques have been described, but the two more investigated and proposed for clinical settings are the US-guided hepaticogastrostomy and US-guided choledochoduodenostomy. The first one is an extremely challenging procedure that needs a significant radiological experience of the endosonographer, and most of the high-volume centers that have set the method are centers where percutaneous drainage is performed directly by the endoscopist and not by the radiologist, like in this case that has been performed by Mark Giovannini during an Euro-US meeting some years ago. The procedure is in expert hands, is very effective, and is particularly indicated in the treatment of hilar occlusion rather than distal biliary bile ducts. The results of this paper, recently published online on gastrointestinal endoscopy, present the long-term outcomes of this technique. And it shows a very high technical and clinical success rate of the technique, but the technique is still aggravated by a significant rate of moderate to severe adverse events, nearly 10%, particularly peritonitis and cholangitis. For this reason, this is a very challenging
procedure. The second option that we have is for the treatment of distal biliary occlusion is choledochoduodenostomy, like in this case of an accessible papilla due to neoplastic infiltration from a pancreatic neuroendocrine tumor. The cannulation is impossible, and so under US guidance, directly from the duodenal bulb, without any need for fluoroscopy, it is possible to create a fistula between duodenal lumen and common bile duct with one-step development of a lumen opposing metal stent and immediate endoluminal biliary drainage. You see here the procedure is completed very quickly and the lumen is deployed and is the bile flowing into the duodenum. This meta-analysis published in 2020 shows that this technique in patients with failed ERCP has an extremely high technical clinical success rate with a very low incidence of early adverse events. Certainly, these techniques are extremely interesting, but if we look to the real life in the daily practice of a high-volume pancreatobiliary endoscopy unit, the need to perform a salvage therapy in case of ERCP impossibility seems to be only around 2%. But considering the high rate of clinical success and the low rate of adverse events related to the US choledochoduodenostomy, why not thinking to use it instead of ERCP in case of distal fracture? This is the first results of the first randomized control study comparing the two techniques that shows that a significant benefit of US guided procedures in reducing adverse events, reintervention rates, and decreasing the procedure time. And these are the results of a study addressing the efficacy of US in treating biliary strictures in patients with duodenal stenosis compared to ERCP approach, showing a significant improvement in technical and clinical success rates. Let's go a step beyond and talk about gallbladder drainage. Gallbladder drainage, as recently described, showing in this very first paper in 2016 to be extremely effective and safe in the treatment of patients with acute cholecystitis, not surgical candidates. And these data have been confirmed in other case series and by this paper just published on GUT from an international multicenter randomized trial definitely addresses the superiority of this drainage compared to transcutaneous treatment in reducing both early and late adverse events, reducing the need of interventions and hospital stay. And in this multivariate analysis on the predictors of recurrent cholecystitis, the percutaneous drainage has been shown to be an independent predictor of recurrence. US-guided pancreatic drainage is the most challenging and risky US-guided procedures, usually performed in cases of pancreatic duct disconnected syndrome, assessing to the duct under US guidance with a needle and placing a stent over a guide wire, draining the duct into the stomach, like in this case. This procedure, compared to other US-guided drainage procedure, has lower success rates, around 80%, and a higher incidence of very bad adverse events, and for this reason should be left in the hands of highly experienced centers. Last but not least, we need to talk about US-guided gastrojejunal anastomosis for the treatment of gastric outlet obstructions. At first, this technique has been proposed to treat malignant obstructions, mainly due to pancreatic cancer, but nowadays it's considered also in the treatment of benign diseases. The procedure is quite challenging and can be performed in different ways. This is showing in the video is the direct drainage, placing the lumen opposing metal stent under direct echographic control. The preliminary data of the procedure have shown a high rate of technical and clinical success.
and a significant reduction of adverse events compared to laparoscopic anastomosis. And this is the end of the procedure, showing the contrast flow into the stent. These are the results of a meta-analysis published this year, reporting the cumulative results of 12 studies showing a very high success rate with a low but not negligible rate of adverse events that confirms the fact that this is a challenging procedure that still needs great expertise. So, in conclusion, US-guided treatments have become the first choice for the drainage of pancreatic fluid collection and Wolodoff necrosis, are very promising tools still under evaluation for the palliation of biliary obstruction, both as a salvage after ERCP failure, but also as an alternative to ERCP in selected cases, or maybe in the future in any case, are important tools for the palliation of enteric obstruction due to pancreatic cancer and the drainage of gallbladder in patients unfit for surgery. But still, those are very challenging procedures with quite high complication rate that needs to have big training skills. And as always in endoscopy, new devices specifically designed for specific procedures are needed. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Paolo. Thank you very much. Thank you very much, Paolo. Very nice presentation and videos. Pues vamos a la siguiente presentación y iremos a la última sesión de este webinar. Y dejaremos por último al doctor Enrique Vázquez Chequeiros, a ver si se han solucionado los problemas técnicos. La siguiente sesión se titula Colangioscopia y pancreatoscopia, ¿qué aportan realmente en el estudio de la patología biliopancreática? Esta sesión la dará el doctor Enrique Domínguez Muñoz. Enrique es un referente, sobre todo en el mundo de la pancreatología y las técnicas de endoscopia avanzada biliopancreáticas, tanto la CPRE como la colangiopancreatoscopia. El jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, profesor de la Universidad de Santiago y es presidente de esta Sociedad Española de Patología Digestiva. Como veréis, Enrique es un gran comunicador y tiene una gran capacidad docente y la sesión trata de una de sus técnicas favoritas, por lo que el éxito está asegurado. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, Joan. Y, por supuesto, muchas gracias a la organización, al Comité Científico y al Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Patología Digestiva por invitarme a este gran reto, que es el primer congreso virtual de la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Semana de Enfermedades Digestivas, pero virtual. Antes de ver cuál es el papel que tiene la colangioscopia o la pancreatoscopia en el estudio de la patología biliopancreática, tenemos que ver de dónde partimos, tenemos que ver dónde estamos. A ver si puedo. Obviamente lo que tenemos hoy, o lo que teníamos hasta la llegada de la colangioscopia y pancreatoscopia, es la CPRE y más recientemente la econdoscopia, aunque con menor papel en la evaluación de las lesiones intraductales. Pero obviamente todos somos conocedores de las limitaciones que tienen estas técnicas. Por un lado, ¿cuántas veces no vemos una estenosis en el conducto biliar o una estenosis en el conducto pancreático principal y no sabemos lo que es? No sabemos si es benigno o maligno. Utilizamos citología con cepillo, pero todos somos conscientes de la baja sensibilidad que tiene esta técnica para llegar al diagnóstico definitivo. Hay un aspecto muy importante que muchas veces lo sobreveemos simplemente porque no tenemos acceso a este tipo de lesiones, pero para un cirujano es clave cuando una lesión biliar está cerca del hilio hepático saber hasta dónde se extiende, primero para ver si el tumor es resecable o no, y segundo para ver qué tipo de cirugía tiene que emplear. Y esto, con las técnicas de CPRE y econdoscopia, no es fácil. Y todos hemos encontrado, vemos continuamente grandes cálculos biliares, grandes cálculos pancreáticos que no somos capaces de extraer con técnicas convencionales de CPRE y de litotricia mecánica. Yo os hago una propuesta. ¿Y si en vez de imaginar, como vemos en todas las fotos que os pongo en gris, en blanco y negro, y si en vez de imaginar lo que hay detrás, miramos dentro?
Yo creo que como endoscopistas no es algo muy difícil de imaginar, porque ya pasamos del enema opaco a la colonoscopia o del tránsito gastrointestinal a la gastroscopia. Nadie discute ese paso. ¿Por qué no miramos dentro de la vía biliar y del páncreas? Tenemos dos opciones. Tenemos los sistemas de Mother Baby, que prácticamente no se usan por distintos motivos, por el coste, pero también porque requieren de dos exploraciones. Y tenemos más recientemente el Spyglass. El Spyglass, que es yo creo que el instrumento rutinario en todos los centros, tiene la gran ventaja de que solo necesita un explorador, es de un solo uso y además permite el movimiento del extremo del colangioscopio hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, no tan exacto, pero prácticamente igual que un endoscopio estándar. ¿Cuándo está indicado hacer una colangioscopia o una pancreatoscopia? Fijaros, hay tres grandes indicaciones. Primero, hay una estenosis y no sé lo que es, no sé si es benigno o maligno y quiero biopsiarla. Segundo, tengo un tumor que se me acerca al hilo hepático y no sé hasta dónde se extiende. Pensar que muchas veces estos tumores se extienden como una alfombra hacia la vía biliar intrahepática y necesito saber si la lesión es resecable o no. Y la tercera gran indicación es el contexto de los cálculos difíciles, tanto para su extracción como para comprobar que realmente han sido extraídos. Pero me vais a permitir que yo os dé un mensaje. En vez de estos tres, uno único. Si no estáis seguros lo que veis en la CPRE, haz una colangioscopia, haz una pancreatoscopia. Imaginaros décadas atrás, si no estáis seguros de lo que veis en un enema opaco, hacer una colonoscopia, pues esto es la situación en la que estamos ahora en la vía biliar y en el páncreas. ¿Qué papel juega la colangioscopia en las estenosis biliares indeterminadas, esa que no sé bien en la CPRE qué es, si es maligna o benigna? Pues fijaros, quiero que fijéis vuestra atención en la evaluación visual. Y ahí veis como la sensibilidad y la especificidad en los estudios que hay publicados, tanto multicéntricos como unicéntricos, es claramente superior al 90%. Al final los ojos se acostumbran a identificar qué lesiones son benignas o qué lesiones son malignas. ¿Qué es lo que vemos macroscópicamente para decir esto es maligno? En el colon todos lo tenéis muy claro, en el estómago todos lo tenéis muy claro. En la vía biliar lo que vemos es, si hay una masa intraductal, obviamente esto huele a malignidad, pero es clásicamente típica la presencia de vasos dilatados y tortuosos. Eso es un dato muy típico de malignidad. Y por supuesto, si vemos como en el vídeo que veis abajo, una estenosis de aspecto infiltrativo, con una superficie irregular, con márgenes irregulares y con un patrón vascular irregular con sangrado fácil al roce. Y hay hallazgos que nos dicen, no, mira, esta estenosis es claramente benigna. Cuando vemos una estenosis fibrótica de aspecto cicatricial, concéntrica, con una mucosa lisa o granular y que no tiene vasos, esto es una estenosis benigna. Y como os digo, con una eficacia superior al 95%. Hay un estudio randomizado. Es lo que estamos haciendo ahora, veo una estenosis, hago citología con cepillo o hago colangioscopia y tomo biopsias. Y si veis en la parte superior de la tabla, la evaluación visual es claramente más sensible mirar directamente dentro de la vía biliar que jugar con sombras, como es lógico. Pero cuando vamos a la histología, y aquí es donde me quería parar un poco, fijaros que claramente es mucho más sensible tomar una muestra de biopsia que una citología con cepillo. Pero aquí tenemos un margen de mejora clarísimo. La sensibilidad de la histología en este estudio por colangioscopia, toma de biopsias guiada por colangioscopia, no llega al 70%. Estas cifras tienen que mejorar claramente. La técnica de toma de biopsia ha mejorado recientemente. El patólogo tiene que aprender a valorar estas muestras. Tenemos una curva de aprendizaje importante, pero veis que aquí sí que tenemos un margen de mejora claro. ¿Qué conseguimos haciendo una colangioscopia para ver la extensión de un tumor biliar, del conducto biliar que llega al hilo hepático y no sé si entra intrahepático o no? Pues simplemente mirando llegamos a un 77% de eficacia diagnóstica. Esto es muy poco. Sin embargo, si hacemos un mapeo que consiste, como el que hacemos muchas veces en cámara gástrica, que consiste en biopsiar las bifurcaciones biliares proximales a la lesión, biopsiar la lesión y biopsiar la vía biliar distal, somos capaces de, con una eficacia del 100%, decir al cirujano, mira, el tumor llega hasta aquí y, por tanto, poder tomar una decisión quirúrgica adecuada. Y fijaros en los resultados de este estudio.
incluyendo más de 100 pacientes, la mayoría con colangiocarcinoma. El plan quirúrgico cambió al hacer esta técnica de colangioscopia con mapeo en más de un tercio de los pacientes. En un 65% porque pudieron hacer una cirugía menos agresiva. En un 10% la cirugía tuvo que ser más agresiva. Pero es que en un 25% evitaron una cirugía que en ninguno de los casos iba a poder ser curativa. Por tanto, en este tipo de tumores que no sabemos bien hasta dónde se extiende, el uso de colangioscopia y toma de biopsias y mapeo es enormemente importante. Pregunta del millón. ¿Es coste eficaz hacer este tipo de técnicas, hacer una colangioscopia y toma de biopsias en estenosis indeterminadas? Pues fijaros, depende de dónde coloques a la colangioscopia. Si empiezas a hacer CPR con toma de citología con cepillo y a la tercera, a la cuarta o a la quinta haces la colangioscopia, obviamente no. Pero si sitúas a la colangioscopia precozmente, podemos reducir el número de CPRs en un 31% y el coste en un 5%. Por tanto, hay que usarla, pero hay que usarla en el momento oportuno. ¿Qué podemos ver desde el punto de vista terapéutico? Como os comenté antes, el mundo principal de la terapéutica guiada por colangioscopia es el tratamiento de los cálculos grandes biliares. Pero tenéis que saber que hay fungibles nuevos, como es ASA, como es cesta de Dormia, que se introducen a través de colangioscopio y que nos van abriendo otras posibilidades, como la extracción de cuerpos extraños, como la extracción de prótesis que han migrado proximalmente o la extracción de cálculos intrapancreáticos. Pero centrándome en el tratamiento de los cálculos difíciles, de los cálculos grandes, veis que hay varios estudios, la mayoría multicéntricos. Centraros en el de arriba, porque es con mucha diferencia el más grande, más de 400 pacientes. La eficacia para extraer estos cálculos difíciles, que prácticamente pocas veces somos capaces de extraer por una vía estándar de CPRE, es superior al 97%. Por tanto, es una técnica muy eficaz. Estoy hablando de colangioscopia con litotricia intraductal, guiada por colangioscopia, bien por láser Olmium o por litotricia electrohidráulica. ¿Por qué falla en un 2,5% de los casos? Básicamente porque no somos capaces de canular la vía biliar. Básicamente son los pacientes que por cirugías previas o por papilas difíciles, frecuentemente en el contexto de divertículos duodenales, no somos capaces de acceder. Pero si accedemos a la vía biliar y al cálculo, la eficacia del tratamiento es prácticamente del 100%. La tasa de complicaciones es muy similar a la CPR estándar, básicamente es pancreatitis la complicación principal, y os voy a dar un mensaje sobre la litotricia. Da igual utilizar litotricia electrohidráulica o láser. Elegí la que más rabia os dé. El láser tiene la ventaja de que hace que la exploración sea probablemente más corta que con litotricia electrohidráulica, pero también eso va asociado a un mayor coste y a que la sonda del láser es mucho más frágil que la sonda de la litotricia electrohidráulica. Estudio randomizado. ¿Hago CPR litotricia mecánica o hago colangioscopia y litotricia intraductal con láser? Pues veis que haciendo colangioscopia la eficacia es muy superior, de un 93% frente a un 67% para extraer los cálculos, y el tiempo de exploración obviamente es mayor. Son 2 horas frente a 1 hora y 20. Por tanto, más eficaz, pero requiere algo más de tiempo. Tiempo de fluoroscopia y tasa de complicaciones exactamente las mismas. ¿Es coste eficaz tratar con colangioscopia, litotricia intraductal, con el coste que esto conlleva, estos cálculos grandes? Lo mismo que os comenté antes, sí, si empleamos la técnica precozmente, no después de haber fallado 2 o 3 CPRs con intentos de litotricia mecánica. Si lo hacemos precozmente, podemos reducir el número de CPRs en un 27% y el coste en un 11%. Básicamente os he comentado que en el contexto de colangioscopia, esta técnica tiene 3 grandes indicaciones. Saber cuando vemos una estenosis qué es. Segundo, saber hasta dónde se extiende intrahepático un tumor que está cerca del hilio hepático. Y el tercero, la terapéutica, básicamente en el contexto del manejo de los cálculos difíciles. ¿Y en el páncreas esto qué pinta? Pues fijaros, hay 3 indicaciones fundamentales. Una es el diagnóstico, caracterización, toma de biopsias y evaluación preoperatoria de la localización y la extensión del tumor papilar mucinoso intraductal de conducto pancreático principal. Para nosotros esto es una indicación absolutamente rutinaria. Es nuestra indicación principal
de pancreatoscopia. Igual que la vía biliar, si vemos una estenosis indeterminada para saber qué es, y igual que la vía biliar, el manejo de los cálculos complejos. Y aquí esto os lo voy a mostrar con un caso de nuestra unidad. Fijaros, estas son fotos distintas. Veis dilataciones homogéneas del conducto pancreático. ¿Esto qué es? Me podréis decir, bueno, esto es un cáncer, el otro es un TPMI, el otro parece una pancreatitis crónica. Estos son sombras chinescas. Si entráis con un pancreatoscopio, podréis ver exactamente qué es lo que es. Yo muestro un paciente, varón de 60 años, diagnosticado de pancreatitis crónica, en seguimiento en nuestra unidad desde hace 8 años, que en las econdoscopias que hacemos bianuales de seguimiento de estos pacientes, vemos que está aumentando la dilatación del conducto pancreático principal. Y, por primera vez, el econdoscopista ve que hay un residuo dentro del conducto pancreático, que no sabe muy bien si son microconcrementos o si es moco. Esta es la pancreatoscopia. Veis en el fondo de la imagen del vídeo una estenosis fibrótica concéntrica en el cuello del páncreas, y lo que se ve inmediatamente proximal son estructuras papilares con vasos en su interior, lo cual ya es un índice de displasia o displasia de alto grado, que corresponde, lo veis claramente, a un tumor papilar mucinoso intraductal de conducto pancreático principal. Este paciente se operó, estaba a la cabeza del páncreas, una duodenopancreatomía cefálica, y tuvo una displasia de alto grado con 2 focos de adenocarcinoma. Era un adenocarcinoma in situ. El impacto que tiene la pancreatoscopia en este contexto es enormemente importante. Fijaros, en este estudio cambió la decisión quirúrgica o la decisión terapéutica en el 76% de los casos. Bien diciendo si la lesión era única o múltiple y dónde estaba localizada, bien porque el diagnóstico no fue el correcto. Por tanto, es una técnica enormemente útil en este contexto. Hablando de las estenosis, veis aquí en la izquierda estenosis en cáncer, TPMI, estenosis benignas. Os vuelvo a decir, son sombras. Es muy difícil saber qué es esto. Sin embargo, cuando hacemos la pancreatoscopia, es fácil distinguir la imagen de un cáncer, de un tumor papilar mucinoso intraductal o de una estenosis fibrótica. En este contexto de estenosis de conducto pancreático principal, asociando visión directa con toma de biopsia, tenemos una capacidad de eficacia superior al 90% para alcanzar el diagnóstico definitivo, que no es baladí en patología de este tipo. Hablando de litotricia, no me voy a extender mucho, simplemente deciros que las series son infinitamente menores que hablando de vía biliar. Solamente hay una serie con más de 10 casos. La eficacia habitualmente es superior al 80%. Considerarla como una alternativa útil, en manos expertas sobre todo, para pacientes, una alternativa a la litotricia extracorpórea en pacientes con pancreatitis crónica calcificante. ¿Es segura la pancreatoscopia? Yo la primera vez que la hice y hace unos años, tuve miedo porque podía producir una pancreatitis aguda. La realidad es que es enormemente segura y la tasa de complicaciones no es superior a la que tiene la propia CPRE cuando entramos en el conducto pancreático. Por tanto, y ya es mi penúltima diapositiva, 3 indicaciones fundamentales. Siempre que veáis una estenosis que no sabemos lo que es, siempre que queramos preoperatoriamente caracterizar bien un tumor y la extensión del tumor, sea biliar o pancreático, o cuando estamos manejando cálculos complejos, estamos hablando de colangioscopia y pancreatoscopia. ¿Y cuál es mi visión personal de futuro? Pues tenéis que saber que la tecnología no para de mejorar. Los equipos que tenemos ahora son claramente mejores que los que teníamos hace un año, tanto en calidad de imagen como en la facilidad de manejar devices o fungibles como la toma de biopsias. Pero se están desarrollando nuevos fungibles. Las ASAs, las cestas están ya en el mercado, que están aumentando las indicaciones terapéuticas. No os dejéis llevar por el precio de un colangioscopio o de una pinza de biopsia por colangioscopia. La técnica es claramente coste eficaz si la sabemos utilizar en el momento adecuado, en el paciente adecuado. Y lo que está claro es que necesitamos nuevos estudios. Todos los que hacemos estas técnicas debemos participar en estudios que nos permitan colocar adecuadamente estas técnicas en comparación con los métodos habituales que tenemos en práctica clínica. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Enrique. Hola, buenas. Felicidades, doctor Enrique Domínguez, por la presentación, y damos paso ahora sí al doctor Vázquez Sequeiros, que parece que la presentación ya está a punto. Recordamos el título,
¿Cuándo está indicada una econdoscopia diagnóstica en el año 2020? Cuando quieras, Enrique. Sí, hola, buenas tardes. Pediros disculpas porque anteriormente, por algún motivo, pues no hemos conseguido que la presentación se proyectara adecuadamente. Yo pensaba que lo más complicado a la tarde iba a ser que mi hijo no cruzara por delante de la cámara del ordenador, pero ha sido subir la presentación para que la podáis ver todos. Y bueno, cuando me encargaron que hablara un poquito de indicaciones de econdoscopia diagnóstica, pues la verdad, a ver si responde esto ahora, ¿no? Ah, sí, ya parece que arranca, perfecto. Bueno, pues si vamos a ver todas las posibles indicaciones que tiene la econdoscopia, estas son solamente unas cuantas de ellas, la verdad es que a estas horas de la tarde y con toda la que ha caído con el COVID, pues probablemente todos veréis un poco como este escalador, una neblina tremenda y quizá al fondo alguna pequeña indicación que os pueda llamar un poquito más la atención. Básicamente he intentado, en vez de centrarme en todas las indicaciones que tiene la ultrasonografía endoscópica, centrarme en algunas que en este momento, por la limitación que tenemos de recursos, creo que son realmente muy frecuentes o importantes, y en algunas también que creo que han habido una serie de descubrimientos o de publicaciones recientes que probablemente nos puedan ayudar un poco a cambiar la visión que tenemos sobre estos pacientes, y por ese motivo he intentado, en vez de centrarme en diferentes aspectos, focalizarme nada más en estas 4 posibles partes de la presentación que pasaremos a desarrollar a continuación. En primer lugar, vamos a hablar de litiasis y la utilidad de la ultrasonografía endoscópica para su diagnóstico. Esta es, digamos, la primera parte, el primer pilar de nuestra presentación, y sobre todo nos vamos a centrar en la esclerocolitiasis. Si miramos las referencias que hay en la literatura, pues nos podemos hacer una idea de la magnitud de la gran cantidad de incidencia que hay de este tipo de patologías. Y si miramos, por ejemplo, series o estudios americanos, podemos ver que aproximadamente al año se gastan en torno a los 9-10 billones de dólares al año. Billones con la nomenclatura, digamos, americana, y corresponderían a 9.000 millones de dólares anuales en patología biliar o pancreatitis en relación con patología biliar. O sea, realmente es muy importante que acertemos al máximo posible con estos pacientes para intentar, en la medida de lo posible, hacer un diagnóstico lo más preciso posible y minimizar, pues, las posibles complicaciones asociadas. Como todos sabéis, no hace falta que lo expliquemos aquí, pues la econdoscopia y la resonancia son 2 técnicas que probablemente son hoy en día las mejores técnicas iniciales de diagnóstico para estos pacientes, para ver si pueden tener o no alguna litiasis en el colédoco y evitar, en la medida de lo posible, realizar una CPRE que no sea necesaria por sus posibles complicaciones. Yo creo que lo importante no es tanto decir qué es mejor, la econdoscopia, la resonancia, etcétera, ya que muchas veces, bueno, pues todos tenemos en nuestros hospitales que aprender a convivir con unas y con otras, ya que ambas técnicas yo creo son realmente bastante útiles en cuanto a, sobre todo, sensibilidad para detectar piedras, precisión, etcétera. Pero básicamente, si miramos las guías clínicas, las revisiones sistemáticas, etcétera, lo que podemos ver es que la econdoscopia es la técnica que tiene el mayor rendimiento en cuanto a poder determinar si el paciente tiene o no tiene una coledocolitiasis. Y además es una técnica que la disponemos en la mayoría de nuestras unidades de endoscopia, y por lo cual, pues, podemos hacer un trabajo muy bueno a la hora de cribar o de catalogar a los pacientes que realmente necesitan una CPR. ¿Por qué es mejor la econdoscopia que la resonancia? ¿O por qué tiene un poquitito mejor de rendimiento? Bueno, pues esto puedes mirar 100.000 cosas en la literatura, papers radiológicos, papers endoscópicos, pero básicamente me he permitido citar un paper de nuestro grupo, publicado en la revista de la Sociedad, que ya es que se conoce la Sociedad, por lo que estamos aquí, y me gustaría más dirigidos a esto. Esta es la diferencia que hay entre la resonancia y la econdoscopia. La resonancia, pacientes con resonancia normales, haces una econdoscopia en un porcentaje significativo que dependerá de las series que escojamos de pacientes, entre un 10, un 15, un 30% pueden tener microlitiasis como las que vemos en la siguiente diapositiva. Esto es un colédoco en una resonancia completamente normal, sin ningún defecto de reflexión, y si nos fijamos por econdoscopia somos capaces de encontrar en un porcentaje no despreciable de pacientes mínimas litiasis de 2, 3, 4 milímetros, que ese paciente que tenemos una sospecha intermedia que pueda tener una coledocolitiasis y una potencial pancreatitis como complicación en un futuro o en los próximos días, pues realmente se beneficiarían de hacer una CPRE. Ese es el motivo por el que la econdoscopia será, digamos, bastante útil en estos pacientes, tengamos o no una resonancia previa realizada en el mismo. La segunda parte de la presentación, el segundo pilar sobre el que quería centrar estas indicaciones, y creo que es importante hoy en día por su gran incidencia, y hay que intentar un poco dimensionarlo, ver qué podemos hacerlo para hacerlo lo mejor posible, son los tumores quísticos del páncreas.
Los tumores quísticos pancreáticos, yo creo que todos los que trabajamos en una unidad de endoscopia, cualquiera que hagamos endoscopia, podemos tener realmente muy claro que son realmente una epidemia, son una auténtica pesadilla para todos. Aproximadamente el 2,4% de la población mundial presenta tumores quísticos, según algunas series, y hasta aproximadamente un 10% de la gente por encima de los 70 años pueden presentar también tumores quísticos pancreáticos. Si todos estos pacientes acuden a hacerse una resonancia o una endoscopia en muchísimas ocasiones, como estamos muy cerca de la lesión, muy cerca del páncreas, somos capaces de identificar con gran claridad las imágenes que tenemos dentro de esta lesión, las celularidades que encontramos en su interior, incluso cogemos líquido para poder hacer análisis de biomarcadores, etcétera. Pues realmente hace que nos pidan 100.000 econdoscopias para pacientes con patología pancreática y que incluso hasta los pancreatólogos confíen en nosotros y nos pongan en un lugar realmente predominante o preponderante los algoritmos de diagnóstico, seguimiento, etcétera, de diferentes tipos de tumores pancreáticos. Pero la verdad es que, siendo un poquito honesto y viendo yo que me dedico a esto hace muchísimos años, con muchos de los que están ahí en la mesa trabajando, tenemos todos que reconocer que aunque ayudamos mucho en el diagnóstico, categorización y también en cuanto a saber si estos pacientes merecen un tipo de tratamiento u otro, pues realmente revisamos esta literatura en profundidad y lo que vemos es que tenemos un margen importante de mejora, fallamos con una cierta frecuencia. Un 20 o un 30% de las ocasiones no somos capaces de llegar a un diagnóstico correcto con lo que estamos viendo, ya sea con la morfología de la endoscopia, las células que sacamos del mismo, los análisis moleculares, etcétera. Y no solamente nosotros, sino también incluso la resonancia. Realmente los resultados que obtenemos en general, bueno, pues tienen un cierto margen de mejora. Y como es una patología tan frecuente, que vemos realmente muy a menudo en las indicaciones que nos piden para hacer pruebas en estas unidades de endoscopia, yo me he permitido conseguir simplemente 4 cosas que creo que son grandes avances o cosas que pueden ayudar a que lo hagamos un poquito mejor en los próximos años. Mientras encontramos algo que realmente sea la respuesta definitiva para ser realmente precisos al 100% con estos pacientes, yo creo que hay 4 cosas que probablemente nos pueden ayudar mucho, o bien en este momento o en los próximos años. En primer lugar, es el uso sistemático de contrastes. Cuando veamos una lesión nodular en la pared del quiste, emplear contrastes para ver si esto es un tapón de mucina o realmente es un tumor, como podría aparecer en esta zona, la proyección del tumor dentro de la pared, es muy importante a la hora de que categoricemos el riesgo que tiene ese paciente de tener algo maligno o potencialmente más maligno en los próximos años. Otra cosa importante que no hacíamos hace muy poco tiempo es ver cuál es el grado de viscosidad de la muestra que obtenemos. Y básicamente hay una cosa que se le llama el string sign o el signo de la cuerda, que consiste en elongar ese líquido que obtenemos hasta 1 centímetro durante 1 segundo. Y si es así, es mucho más probable que el paciente tenga una lesión premaligna de tipo mucinoso que una lesión que no sea de tipo mucinoso. No es perfecto ni uno ni otro, pero probablemente nos ayudarán un poquitín más a catalogar o a especificar un poquito el riesgo de estos pacientes. En tercer lugar, una cosa muy sencilla que no hemos hecho habitualmente y es medir cuál es la glucosa de dentro del quiste. Y eso lo vamos a hacer en la misma cabecera del paciente cuando sacamos la muestra, cogemos una gotita, cogemos un glucómetro y medimos cuánto azúcar hay dentro del quiste. Si está por debajo de 50 miligramos por decilitro, sabemos que aproximadamente con un 90% o un poquito más seremos capaces de decir con esa sensibilidad si el paciente tiene o no tiene un tumor mucinoso. Es decir, son cosas que realmente pueden ser pues, bastante más útiles y relativamente sencillas de que las realicemos y que lo incorporemos de manera rutinaria a nuestro arsenal diagnóstico para estos pacientes. Y por último, aunque hasta donde yo estoy informado en España todavía no tenemos disponible, hay una serie de casas comerciales que están ya tienen disponible, digamos, paneles de marcadores que lo que hace esto es conseguir el líquido de ese quiste con la punción y eso se manda a una compañía que hace pues, un panel de biomarcadores con 10, 15, 20 biomarcadores y que básicamente te cubren diferentes patologías de las conocidas hasta el momento y podría ayudar a estratificar muchísimo mejor a estos pacientes. En España, al menos, yo no estoy enterado de que esté disponible, tampoco os puedo hablar específicamente del precio, pero sé que en Estados Unidos ya se está realizando y es una cosa que estoy convencido que en los próximos años oiremos cada vez más cosas y probablemente nos ayudará a estar un poquito más seguros de qué hacer con estos pacientes. Pasando ya a la tercera parte, la tercera pata de la presentación, y son los tumores subepiteliales, lo que antes denominábamos tumores submucosos. Pues básicamente estas son las indicaciones realmente tremendas que tenemos y que cada vez pues intentamos en la medida de lo posible limitar el número de endoscopias que nos piden por estos pacientes, los seguimientos, los controles, etcétera. Y en este sentido, pues una cosa que tampoco está muy claro qué hacer con ellos, cada guía clínica te dice una cosa diferente, realmente basadas en muy poquita evidencia.
yo intentaría un poco explicaros cómo creo que ha cambiado esta evolución o la evolución que hacemos de este tipo de lesiones en los últimos años. Básicamente, toda la vida, todos los que llevamos haciendo ecoscopia muchísimos años, siempre nos han dicho y hemos mirado los estudios que éramos muy buenos mirando lesiones de la pared gástrica, de la pared del esófago, del recto, y éramos 80-90% precisos para decir dónde se orijaba una lesión, tipo histológico, orientarlos, etcétera, y realmente no los pinchábamos prácticamente nunca. Pero, sin embargo, hay una serie de estudios más recientes que dicen que no somos tan buenos, que aproximadamente un 45 o 50% de las veces acertamos con el tipo de tumor que tiene el paciente. Si eso es así, pues realmente, yo no sé si es que la gente que hace esos estudios realmente no sabe hacer econdoscopia y por ese motivo nos lo han enseñado de esa manera, o probablemente, como no sea el caso, pues grupos como el de, por ejemplo, el de Bill Brugge, que dicen que tenemos resultados realmente muy, muy malos, pues quizá lo que quiere decir es que estábamos un poquito sobreconfiados con lo que estábamos haciendo con nuestros pacientes y con nuestro rendimiento, y que quizá en lesiones que sea factible hacer una biopsia, por ejemplo, lesiones de 2 centímetros en adelante, deberíamos realizar una punción de manera sistemática, salvo que sea una lesión tremendamente clara, como puede ser, por ejemplo, un lipoma. En ese caso, si decidimos hacer una punción en lesiones de un cierto tamaño, yo creo que probablemente es el futuro por donde va este tipo de lesiones, podemos ayudar a categorizar la primera vez muchísimo mejor esa lesión y, en cierta medida, pues diferir o suspender seguimientos innecesarios de un montón de lesiones que quizá en esta época de restricciones como la del COVID, pues podía ser realmente interesante. Si vamos a hacer punciones de estas lesiones, realmente yo creo que tenemos que tener claro que si hacemos una punción con aguja fina para citología, probablemente no sea la mejor indicación y tengamos el mejor rendimiento. Cerca de un 20% de estas lesiones que pinchamos con una aguja de punción de citología van a ser muestras no diagnósticas en muchas de las series publicadas en la literatura. Con lo cual, punción con citología probablemente no sea la mejor opción, al menos aparentemente, y quizá agujas de histología de las modernas que tenemos hoy en día, llámese Sarcor, llámese Acquire, llámese Procor, diferentes agujas histológicas, probablemente las muestras son muchísimo mejores, como podemos ver aquí en esta imagen, y probablemente por lo que tenemos un rendimiento más cercano al 90% que la que tendríamos con una aguja citológica. Y por último, si en ocasiones no hemos sido capaces de obtener un diagnóstico con ningún tipo de cirugía, tampoco hay que olvidar que somos endoscopistas y que podemos hacer técnicas como la descrita por el grupo de Valladolid, en el cual hacemos una incisión de mucosa y submucosa hasta llegar al tumor, metemos una pinza de biopsia dentro del interior de la lesión, obtenemos una muestra y el rendimiento, según sus autores, pues es cercano al 100%. No será nunca al 100%, obviamente, pero es un rendimiento todavía incluso más alto. Y parece una técnica que es aparentemente segura. Y por último, ya para concluir con la cuarta, digamos, la cuarta parte de la presentación en la que vamos a centrar, está sobre todo en relación con el cáncer esofágico, que todos sabéis que es un área que se ha investigado muchísimo, hace más de 30, 40 años que se lleva trabajando en este tema, y está más que demostrado que es una técnica tremendamente útil para el diagnóstico preoperatorio de este tipo de lesiones, para estadificar si el paciente tiene algún tipo de lesión que es un T1, un T2, un T3, si tiene adenopatías positivas, etcétera. Una técnica realmente muy eficaz. Pero igual que sabemos esto, también sabemos que cuando tocamos ese tumor con quimioterapia o con radioterapia, nuestro rendimiento es realmente pésimo, en torno a un 50%. Es decir, como tirar una moneda al aire y decir, ¿tiene enfermedad residual? ¿No tiene enfermedad residual? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Prácticamente tenemos muy poquita capacidad de decidir nada con esa información. Y por ese motivo se ha quedado siempre un poco, digamos, como en un segundo plano, con muy poca utilidad que se le ha dado. Sin embargo, yo creo que estos pacientes con cáncer de esófago, o cáncer rectal, etcétera, o cáncer gástrico, son pacientes, sobre todo en cirugías que son muy complejas, como el cáncer de esófago, son pacientes que muchas veces son pacientes con muy mal estado general, tienen muchísimo riesgo en la cirugía, y cada vez tenemos mejores quimioterapias que hacen que ese paciente, si finalmente se opera, hasta un 20% en las series actuales, puede ser que no tengas nada de tumor en ese paciente. Le has operado de manera innecesaria y tiene un riesgo de morirse de esa operación importante. ¿Cuánto más pasará si las quimioterapias cada vez mejoran más, inmunoterapias, etcétera, que están viniendo y que están ya implantándose, aumentarán el número de pacientes que responden completamente a todo esto? Por ese motivo hay que buscar la manera que sea de intentar ser lo más precisos en la evaluación después de administrar tratamiento neoadyuvante en estos pacientes, para evitar cirugías que no van a aportar nada a esos pacientes. Si aceptamos un poco este razonamiento y pensamos que eso en un futuro puede tener una cierta evolución, un cierto recorrido, y yo creo que por las evoluciones que están viendo estas patologías y digamos, las investigaciones que están haciendo alrededor de esto, probablemente sea importante que investiguemos en esta dirección y que tengamos un poquito, pues, algunas ideas más claras de lo que estábamos haciendo hasta ahora.
Aquí tenemos un ejemplo, una aplicación reciente de marzo de este año, creo recordar, en Endoscopy, en el que el grupo holandés multicéntrico, el estudio sano, el estudio presano, un estudio realmente muy útil y publicado en revistas de alto factor de impacto. Básicamente lo que miraron es, haciendo un subanálisis de la parte de la investigación que habían realizado previamente, miraron pacientes que se hacen un tratamiento neoadyuvante con quimio y con radioterapia y que se reevalúan. Por ejemplo, hacen un PET-TAC, ven una adenopatía que puede ser capta, puede ser sospechosa. Si la miramos por econdoscopia, vemos esta adenopatía, que realmente no es ni muy hipocogénica, ni es lisa, ni redondeada. Esa adenopatía es benigna por criterios econdoscópicos. Entonces, si aplicamos los criterios estándares econdoscópicos que están diseñados para cuando el paciente no está tratado en ningún momento, pues lo que nos encontramos son unos resultados como los publicados en la literatura. Unos resultados realmente pésimos. Sensibilidad 50%, especificidad 78%, valor predictivo positivo del 39%, precisión por debajo del 70% aproximadamente. Es decir, esto es completamente inútil. Pero, sin embargo, los autores dicen una cosa realmente muy interesante, que si esos pacientes, en vez de evaluarlos por criterios econdoscópicos para ver si el ganglio es positivo o es negativo, es decir, si tiene enfermedad residual en el ganglio y eso puede justificar que el paciente se opere o no se opere finalmente, pues lo que ellos dicen es que esos pacientes les hacen punción. Le hacen punción, tampoco eran todos los pacientes del estudio, es un pequeño problema que tiene este tipo de estudios de subanálisis que se van haciendo, pero básicamente conseguían demostrar que si no nos fiamos de los criterios econdoscópicos, tenemos una función de esas adenopatías, conseguiremos que nuestra sensibilidad mejore del 50 al 75% y nuestra especificidad, valor predictivo positivo y negativo, se sitúe en torno al 90 y tantos, 100% aproximadamente. Es decir, que probablemente si vamos a reevaluar a estos pacientes para ver si tienen adepatías positivas o negativas, deberemos fiarnos de la punción y nunca de la econdoscopia por nuestros criterios habituales para ver si son benignos o malignos. Y ya para concluir... Estamos ya fuera de tiempo, Enrique. Una única diapositiva para hacer como resumen final de la presentación. Básicamente, recalcar que si sospechamos que el paciente tenga una coledocolitiasis, aunque le hayamos hecho una resonancia por otro motivo, esos pacientes se sospecha que pueden tener una coledocolitiasis, habrá que hacerles una econdoscopia, que es más sensible para esas microlitiasis. Que los tumores quísticos realmente tenemos todavía margen de mejora y os he presentado una serie de cosas que puede ayudar a que tengáis unos mejores resultados en vuestra práctica clínica. Que los tumores subepiteliales quizá deberíamos plantearnos y biopsiarlos de manera más rutinaria cuando tienen 2 centímetros y que si vamos a reevaluar pacientes después de neoadyuvancia, probablemente habrá que hacer punción de esas adeноpatías y no fiarnos de los criterios habituales de condoscopia. Espero que con esta presentación, aunque haya ido un poquito más atrasada en el momento de presentarla, hemos conseguido disipar un poquito las nubes o la borrasca de parte de las múltiples indicaciones que hay y al menos esas 4 indicaciones que veis ahí pues sean un poquito más claras para todos nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Vamos a hacer ahora una pregunta a cada uno de los ponentes. Vamos a ir primero al doctor Alberto Herrero de Tejada. Y una pregunta que es, ¿existe riesgo de siembra peritoneal en resecciones transmurales? Bueno, si la resección se hace en bloque, ya sea endoscópicamente con un dispositivo específicamente diseñado, como si se hace de forma quirúrgica complementaria, con una completa posición y una resección de la lesión. Entiendo que la pregunta es a lesiones de pared, no debería existir riesgo de siembra. El problema puede surgir cuando esa resección es parcial o con peritoneo abierto. Sí, la verdad es que vamos, yo también lo pensaba, tiene lógica. Si tú atrapas, por ejemplo, con el full thickness, en un principio la lesión queda hacia la parte luminal y no debería, si se hace bien la resección, no debería haber riesgo. Joan. Muy bien, pues yo tengo una pregunta para el doctor Enrique Vázquez Chequeiros. En esta época de restricciones, mira, te haré una pregunta práctica, ¿no? Imagínate que un hospital que al año hacen 200 econdoscopias y solo disponen de un econdoscopio sectorial y los endoscopistas estarán convencidos al gerente para adquirir un segundo econdoscopio. ¿Les aconsejarías que este segundo econdoscopio fuera lineal o radial? La pregunta tiene un enfoque hacia el uso del econdoscopio radial, que es puramente diagnóstico. ¿Qué utilidad, en tu opinión, le das? Y en muchos centros, a veces, a mí me plantean también esta pregunta, ¿no?
Porque, de hecho, los precios que conozco es mucho más caro un radial que un lineal. Bueno, yo creo que es una pregunta que es muy opinable, que depende de las escuelas que estemos hablando. Hay gente que nada más sabe trabajar con el lineal y el radial lo tiene allí colgado en el armario. Hay quien nada más sabe trabajar con el radial y el lineal para hacer las biopsias. Yo creo que realmente tienes que trabajar con lo que estés más cómodo. El econoscopio radial tiene una función, como dices tú, meramente diagnóstica para lesiones parietales. Es decir, estadificación de cáncer de esófago, cáncer de recto, si te lo piden algunos pacientes, tumores subepiteliales, etc. También lo puedes emplear en el páncreas, ver piedras en la vesícula y todo eso, pero todo eso se hace exactamente igual con un econoscopio lineal. Si vas a hacer 200 exploraciones al año, probablemente intentaría tener un econoscopio lineal y un econoscopio radial para hacer una buena estadificación de los tumores que me pidan, si es que en mi hospital confían en el equipo de todo esto, y tener un econoscopio lineal para hacer las funciones, la terapéutica, etc. Con 200 al año tienes un volumen suficiente como para poder hacer una combinación de ambos endoscopios. Yo en mi hospital tengo un econoscopio radial y un econoscopio lineal, y vamos alternando el tipo de exploraciones que hacemos con estos pacientes. Si me dices, no, es que mi hospital no me piden nada de estadificación prequirúrgica, nada más que me piden que funcionen las adenopatías, que drene colecciones, etcétera, y alguna lesión así de todo esto, de cosas de estadificación mínima, pues realmente no cogería ningún radial y cogería 2 lineales, obviamente. Muy bien, muchas gracias. Okay, next one is for Dr. Archidiacono. I will try to translate. This is, given the actual evidence, is there an indication for endoscopic drainage of early post-surgical collections instead of doing radiologic for early post-surgical collections? I think that actually with the possibility to use lumen opposing metal stents, we can use that for quite early drainage of surgical collection, particularly the collection due to the fistula, pancreatic fistula after distal splenopancreasectomy. In these cases, probably the risk of a long fistula towards with a long tract could be hampered by the use of lamps. So with the early drainage of this, beside the radiological drainage. Muchas gracias, Pablo. Joan. Muy bien, y por último, una pregunta para el doctor Enrique Domínguez, de parte del presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva, doctor Javier Crespo. Nos pregunta también una pregunta de gestión, pancreatoscopia o pancreatocolangioscopia en todas las unidades de endoscopia, solo en unidades de referencia. ¿Cuál es tu opinión, Enrique? Vamos a ver, mi opinión es que todo hospital de tercer nivel debería tener, y todo hospital que hace CPRE con un volumen importante de pacientes debe tener accesible a la colangioscopia y la pancreatoscopia. Por lo menos meterse en vía biliar, meterse en páncreas quizás sea un poquito más complejo, pero no veo el por qué no. Un centro de referencia, obviamente sí. Nosotros recibimos pacientes de fuera para hacer pancreatoscopia, pero no recibimos pacientes de fuera para hacer colangioscopia. Centro de referencia sin duda, pero en mi opinión un centro de tercer nivel debe tener esta técnica accesible. Muy bien. Andrés, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Para Pues hacer alguna pregunta más o lo cerramos aquí? Cerramos ya la sesión, que vamos 15 minutos tarde, que la doctora Marín nos va a echar la bronca. Así que, pues nada, cerramos la sesión. Espero que os haya gustado y muchas gracias a todos los ponentes y a Joan como moderador, y gracias a todos.